Hola, hola. Yo soy Liam y acabo de terminar haciendo bachillerato artístico, artes plásticas, cabe recalcar. Y voy a hacer este vídeo pues para informar a todo aquel que esté interesado o le dé curiosidad. Y antes que nada, esto es una pequeña introducción en la que voy a poner en pantalla el índice en plan de cuándo empieza cada punto del vídeo y cuándo termina, por si hay algo que no os interesa específicamente, saltar directamente a eso, ¿vale? Pero en general yo tengo aquí mi índice apuntado y quiero hablar de mi experiencia, obviamente, o sea, la cual es mía particular, que no significa que vaya a ser así para todo el mundo, en la cual voy a comentar tanto la gente como los profesores de la asignatura. Luego voy a hablar también sobre la PAU, selectividad, como se quiera llamar. Y voy a comentar sobre las asignaturas que hay, que realmente son las que tú quieras, pero enfocadas para arte, ¿vale? Ya desarrollaré, ¿vale? Entendéis por qué he dicho esto. También he decidido agregar un apartado de ejemplos de salida laboral, o sea, además de estudio y formación, diciendo si estudias esto puedes hacer lo otro, por si, por ejemplo, estás tú viendo este vídeo queriendo informarte de cómo es este bachillerato y yo no sé a quién va a llegar este vídeo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tus padres saben que tú quieres estudiar artes pero les da miedo o dicen, coño, yo quiero que mi hijo o hija o lo que seas, yo quiero que esta persona tenga un buen futuro, una buena carrera, por mucho que le guste esto, yo quiero que estudie algo que le vaya a dar de comer. Eso es algo que todo padre quiere, eso está claro. Y pues sí, debería ser así, que nos dé de comer. Y muchas veces la gente no sabe qué salida hay y por miedo le dice a la gente, no, no estudies esto. Entonces también voy a hacer un apartado explicando qué salida hay, voy a comentar las que son más difíciles, las que no son tan difíciles. Obviamente todo requiere un esfuerzo y requiere un nivel. No es fácil ser artista, pero voy a comentar más salidas. Y finalmente, como yo ahora voy a entrar a Bellas Artes, voy a hacer una reflexión mía sobre, no sé, lo que pienso, lo que espero, mis miedos, eso ya como para cerrar el vídeo. Así que no es tanto informando, sino pues después de esto, qué es lo que, cómo pienso, qué me espero, para que entendáis un poco más mi psiquis. Entonces, corto ya y me pongo a hablar. A lo mejor cambio de ropa y de fondo a lo largo del vídeo porque estoy estudiando ahora para C1 y para el teórico, el coche, entonces no tengo tanto tiempo. Pues a lo mejor esto lo grabo hoy y mañana grabo otra sección del vídeo. Bueno, da igual, dentro vídeo. Bueno, gente, finalmente estoy grabando esto. Me he escrito un guión, pero la verdad es que yo ya había hablado, o sea, había contado lo que voy a contar ahora, pero como yo me liaba tanto y sentía que lo hacía todo muy caótico y que iba a ser difícil de entender porque saltaba muchas veces de un lado a otro, he decidido escribir un guión que no he terminado, pero voy a aprovechar que he terminado algunos subpuntos y grabarme hablando del tema. Y eso, la verdad es que me está tomando más tiempo del que pensaba escribir el guión, ¿sabes? Porque no estoy acostumbrada. Pero bueno, voy a empezar hablando de mi experiencia. Y el primer subpunto de este punto, de mi experiencia, son los amigos, la gente y el ambiente. Ay, mira, rima. Antes que nada, comentar que mi situación ha sido muy concreta y esta es la mía personal. No todos tenemos las mismas vivencias y algunos compartirán varios puntos conmigo y otros no, ¿vale? Lo primero es que para yo poder estudiar un bachillerato de arte, en el bachillerato de arte, he tenido que irme a una escuela de arte, porque no se ofertaba en el instituto en el que hice los 4 años de la ESO, ni en ese ni en ningún otro instituto, solo en la escuela de arte. Por lo que al yo querer estudiar artes, pues he tenido que irme a una escuela en la que literalmente no conocía absolutamente a nadie. Es por esto que el ambiente era muy distinto. Nosotros no teníamos patio y en la hora del recreo salíamos a la calle y podíamos ir donde quisiéramos, como una pequeña facultad. Al haber menos alumnos y de intereses más parecidos, pues solo estudiamos arte, era fácil conocerse entre todos y los profesores han sido cercanos con nosotros. Mi primer año, concretamente al principio,
ha estado muy marcado por la etapa de la que salía. No solo porque estaba pasando de la ESO al bachillerato e iba a estudiar lo que siempre he querido, sino porque salía de una etapa muy complicada de mi vida, caracterizada por miedo, odio, baja autoestima y ansiedad. Para mí los últimos años de la ESO, bueno, en general toda la ESO ha sido un poco difícil para mí, tampoco ha sido lo más complicado, simplemente no lo pasa muy bien, pero tampoco ha sido gran cosa. Pero concretamente los últimos años, el último año, sobre todo la última mitad, lo he pasado bastante mal. Y eso ha marcado mucho, pues, mi comienzo en artes. Yo entraba con mucho miedo. Es más, se me caía el pelo durante el verano, en el cambio de la ESO al bachillerato. Se me cayó casi un montón de pelo. O sea, no tenía calva, pero se me caía mucho. Me estoy yendo por la rama y he escrito un guión. Recuerdo que los primeros días tenía mucho miedo. Sentía náuseas todos los días por el camino de mi casa a la escuela. Aún así, he tenido la fortuna de conocer a gente increíble, que me ha ayudado mucho a mejorar como persona, a quererme, a comunicarme, pedir ayuda cuando la necesite. Obviamente, uno no necesita ir a una escuela de artes para conocer a gente así. Pero, en mi caso, yo he tenido la suerte de que ha sido allí en la escuela de artes y estaban en mi clase. Por lo que ya veis que con la gente me ha ido bien en la escuela de artes. No todo el que se mete a este bachillerato lo hace porque quiere ser artista. Eso es algo que me gustaría aclarar. Es verdad que ese es mi caso. Yo me he metido a bachillerato de artes porque es lo que siempre he querido y yo quiero ser artista. Pero algunos de los amigos que he hecho allí se han metido por sacarse el título y pues también les gustaba dibujar. Y otros directamente no tenían ni idea de dibujar y pues querían hacer algo. No pasa nada por no saber dibujar porque nadie se espera que seas Caravaggio. Sorpresa, estás allí para aprender. Y menos en primero. Primero, donde menos se espera. Porque en segundo ya sí que te exigen un poco más, pero porque ya tienes el primer año, ¿sabes? Has estado un año entero, supuestamente, a menos que te hayas cambiado a otro bachillerato, que también se puede. Has estado ya un año entero dibujando, esforzándote, haciendo deberes, entonces tampoco te van a pedir que seas Caravaggio de nuevo, no te piden que seas Rembrandt ni nada, pero sí te exigen algo más que en primero y tienen en cuenta el nivel individual de todo. Por ejemplo, yo que tenía cierto nivel, porque llevo toda la vida dibujando, si veían que empezaba a flojear me iban a exigir más y me iban a decir, sabemos que puedes hacer más, haz más. Pero en cambio, algún compañero que no lleva toda la vida dibujando, no es como yo, no quiere ser artista y está ahí por estudiando, esforzándose, haciendo los deberes, sacándose el título, no le van a forzar a es que tienes que hacerlo mejor. No, se valora el esfuerzo, el que haga los deberes y todo eso. Y si ven que puede hacerlo mejor, pues si te esfuerzan un poco más y si no, lo has hecho bien, esfuérzate y tal, ¿vale? No te van a forzar a es que tienes que hacerlo mejor aunque tú no puedas. Porque sería como forzar a un pez a escalar un árbol. No todos tenemos las mismas habilidades. Así que eso, valora mucho el esfuerzo. No tienes que ser Caravaggio, pero valora el esfuerzo. Pues eso, los profesores valoran sobre todo el esfuerzo y el que haga los deberes, que, aunque no sean de 10, aprueban y con buenas notas. De todos los profesores, solo ha habido una que realmente me caía mal y no soportaba. El resto han sido todos muy buenos, cercanos y a veces estrictos, pero al final del día ese es su trabajo. No se puede hacer más. Y es algo que en verdad yo agradezco. Me gusta que mis profesores sean estrictos y me exijan cosas, porque eso significa que hacen bien su trabajo y se preocupan. He amado el ambiente y estos 2 años de bachillerato han sido preciosos. Lo voy a recordar con mucho cariño, pues han sido los 2 años en los que más me he reído y disfrutado en toda mi vida, al menos hasta el momento. Y eso mayoritariamente no solo porque estoy estudiando mi pasión y lo que me gusta y a lo que me quiero dedicar, sino también por la gente. Es decir, que sin mi amigo no hubiese sido lo mismo. O sea, me han hecho el curso increíble. Los quiero mucho. Tengo mucho cariño. Me da mucha pena que me vaya a tener que separar de algunos de ellos, pues porque algunos se va a estudiar un poco más lejos,
otros no tanto, pero diferente y no hablamos tanto. Otros por suerte los pillos me tienen más cerca, pero bueno. Ese ha sido el punto de mi experiencia personal respecto a la gente. Así que pasamos al siguiente. Asignaturas, trabajos y exámenes. No sé si escucháis algo, pero es que hay una obra justo enfrente de mi casa con maquinaria y todo, entonces es probable que escuchéis ruido. Y mi madre acaba de llegar a casa, así que a lo mejor escucháis también ruido de fondo dentro de la casa. Pero bueno, este punto es hablando sobre las asignaturas, trabajos y exámenes. Que exámenes hay poco en verdad, pero también hay. Bueno, aunque a veces no lo parezca, los de arte sí que estudiamos, ¿vale? Y no os mentiré, yo mismo digo que no hacemos nada. Pero, porque sé que es mentira, y lo digo de broma. Que soy muy gracioso yo, ¿eh? Es verdad que no estudiamos tanto porque no cursamos asignaturas como matemáticas, biología, latín, economía y otras asignaturas. No puedo decirlas todas, no lo sé. Pero eso no quita el esfuerzo y tiempo que ponemos en nuestros estudios. Nosotros tenemos asignaturas prácticas en las que estamos constantemente trabajando, creando obras para que nos evalúen una tras otra y muchas veces son varias a la vez. En vez de estudiar para el examen de biología del martes, el de lengua justo después y el miércoles otros 2 exámenes teóricos de cualquier asignatura, nosotros tenemos que hacer un dibujo en 1 hora y media, realista, proporcionado y con un correcto uso del claroscuro e ir a hacer el examen de lengua con las manos un poco sucias, aunque eso no afecta mucho. Y terminar la escultura de volumen que tienes que entregar el miércoles, con la que llevas una semana trabajando, pero no la has terminado porque has estado estudiando para cultura audiovisual, cuyo examen de 2 horas de teoría y práctica también es el miércoles. Pero bueno, el bachillerato de artes no es fácil, hay que esforzarse y como en cualquier otro bachillerato, la diferencia es que en vez de estudiar 8 horas, estudias 2 y trabajas 6 de forma práctica. Y pues eso, yo solo voy a hablar de las asignaturas que yo he cursado, aunque es verdad que hay más, ¿vale? Pero como yo no las he dado, porque o en mi centro no se ofertaban o he escogido otra optativa, no voy a hablar de ellas porque estaría muy probablemente desinformado. Primero, bachillerato. En primero están las comunes y luego las de artes, como en todos los bachilleratos. Lengua castellana y literatura, inglés primera lengua extranjera, francés segunda lengua extranjera, que a mí me tocó que fuese obligatoria, pero luego al año siguiente el mismo instituto no lo era, pero da igual. Historia de la filosofía, dibujo artístico, volumen, proyecto artístico y cultura audiovisual. Y creo que no me olvido de ninguno. Las asignaturas comunes no las voy a comentar, así que da igual que me haya olvidado de educación física porque no lo iba a comentar. Pues son iguales que en otros bachilleratos, así que yo voy a hablar solo de las asignaturas artísticas. Dibujo artístico. No tiene mucho misterio, en dibujo se dibuja y te enseñan a encajar la imagen, que esté proporcionada, a sombrear, teoría del color. También pintamos un poco, pero sobre todo usamos lápices de grafito, carboncillo, lápiz con té, los difuminos y poco más que yo recuerde. Yo no tuve muchas complicaciones con esta asignatura porque llevo dibujando sin parar desde siempre. Pero por ejemplo, un amigo mío que entró al bachillerato sin saber dibujar nada de nada, ha tenido una evolución increíble, ya aprendió a dibujar y lo hace bien y ahora alguna que otra vez dibuja por hobby. Algo muy guay. La segunda asignatura, volumen. Volumen es la asignatura en la que aprenderás a esculpir, moldear, tallar. Y mira, bueno, con la gafa no puedo, pero este es mi primer trabajo. Es mi primer trabajo, o al menos el que yo recuerdo, que es mi primer trabajo en la asignatura de volumen.
Es una máscara que hicimos para Halloween hecha con escayola. Me lo pasé súper bien porque me encanta a mí mancharme y todo lo que es embarrarme y tal. Me resulta muy, muy, muy divertido. Y nos teníamos que echar el pelo para atrás, teníamos que ponernos vaselina. Eso, no me salía la palabra. Nos teníamos que poner vaselina por el pelo y las cejas para así no arrancarnos todo. Y luego con escayola te lo ponías en la cara y hacías esto, o sea, es un molde de mi cara. Esta es mi cara. Y pues luego ya, obviamente yo no tengo cuernos, los he esculpido. Tampoco tengo colmillos, los he esculpido. Y luego ya lo iba esculpiendo. Súper chulo, a mí me encantó. Y definitivamente es algo que voy a aprovechar, que he aprendido a hacer y lo voy a hacer en el futuro, ya sea por hobby, para Halloween o lo que sea, ¿vale? Pero me voy un poco por las ramas, perdonadme. En esta asignatura, al igual que en dibujo, te valoran sobre todo el esfuerzo y el que haga las cosas. Y menos mal. Porque aunque no se me dé mal, tampoco se me da de fábula. Volumen, me lo he pasado muy bien, llenándome las manos de arcilla, o tallando jabón, o haciendo mi cara en escayola, me ha encantado. Y yo me frustro en esta asignatura porque no se me da tan bien como me gustaría. Por ejemplo, un amigo mío, él me dice que le pasa al revés, que a lo mejor en dibujo le da un poco más rabia porque a mí se me da mejor, pero a él se le da muchísimo mejor todo lo que es volumen y moldear y construir cosas. Lucas, seguro que estás viendo este vídeo. Es que seguro. O porque yo te he obligado o porque tú has querido, ¿eh? Una de dos. Es un cabrón. Me vas a hacer los trabajos de volumen en Bellas Artes. No, broma. Lo voy a hacer yo. Pero no descarto que lo obligue a ayudarme, ¿eh? Lucas, me vas a ayudar. Es un pequeño paréntesis. Y eso. Pero me lo he pasado muy bien en esta asignatura. Me ha gustado mucho más. También la cursé en segundo como optativa. Proyectos artísticos. No sé exactamente cómo explicar esta asignatura. A lo largo del curso investigamos a otros artistas y sus trabajos antes de empezar con los nuestros. Hicimos un trabajo por trimestre, o sea que 3 en total. Entre ellos, un mural, fotito en pantalla, que ese fue el último. Es una asignatura dura y por muy bien que se te dé, va a ser dura, ¿vale? Porque te piden muchos bocetos y tienes que seguir las pautas que te dan. Es que por mucho que dibujes y crees y tal, que es lo que llevo haciendo de toda la vida, aún así estaba yo hasta las narices porque tenía que hacer un montón de bocetos de murales y más y más. Y es que este boceto no se ciñe por completo las pautas, esto puede ser mejor, darle otra vuelta. Y además luego tienes que justificarlo, en plan, vale, has diseñado esto, o sea, el mural, veis que hay un... Ahora estoy poniendo una foto en pantalla, o al menos eso espero. Veis que esta parte del mural tiene un dragón, esa la he diseñado yo. Y el verdadero motivo de por qué es un mural con un dragón es porque me dio la real gana. Estaba yo volviendo a mi casa, vi una nube, por algún motivo me acordé del Zelda. Y dije, ¡ay! Los dragones del Zelda, qué chulos. Y dije, voy a hacer un dragón. Ya está. Pero luego mi justificación delante de la profesora fue, no, es que fluye y está en el aire, entonces representa la libertad y no sé qué, no sé cuánto. Y luego cuando terminé de explicarle eso, le dije, bueno, en verdad es porque me da la gana de un dragón. Y me dice, pues muy bien. Pero tienes que justificarlo, aunque luego sea una justificación inventada, ¿vale? Pintamos el mural en 3 días, ¿vale? Con las 3 clases, porque éramos 3 clases. Y fue duro porque nos daba el sol en la nuca, la pared blanca y tú ahí delante mirándote estabas dejando la vista. Hacía mucha calor, pero bueno, yo me lo pasé genial y estuve... Y eso, que la parte del dragón la he diseñado yo, las otras 2 partes lo han diseñado también 2 amigas mías, que encima todos son de mi mismo grupo, o sea, no es que sean amigas que nos llevemos bien y ya, es que somos del mismo grupo, lo cual es increíble, es como wow, el mural entero es del grupo. En mi cabeza el mural es el del grupo, aunque en verdad es de todo el bachillerato, ¿vale? Y cuarta asignatura, cultura audiovisual. Esta es la única asignatura en la que nos teníamos que aprender la teoría, ¿vale? Porque aunque las otras 3 hayas dado, no sé, no te le van a preguntar, entonces no tenías que aprenderte la memoria, era solo una base para tú poder partir de ahí
y aplicarlo en tu propio trabajo. Tenemos que aprender a analizar imágenes y vídeos, y es por eso por lo que damos la teoría, porque luego la vamos a poner en práctica. No es que podamos o no, al igual que lo otro, es que debemos ponerla en práctica. Hacemos nuestras propias fotos y vídeos siguiendo algunas normas, repito, teoría, la ley de los tercios y tal, y esas cosas que yo ya no me acuerdo, punto, línea, y más elementos de la fotografía, no me acuerdo, lo siento. Y también damos historia de la foto y del cine. Así que, sí, supuestamente sé que la cámara no sé qué usaba ciertos químicos en una plaquita de metal y cual, pero luego la no sé cuántos cambiaron este químico porque era tóxico. Yo no me acuerdo. Pero era muy interesante. No me acuerdo, pero sé que es interesante. No es la asignatura que más me apasione, que veis que se me ha olvidado un montón de cosas, pero definitivamente me gusta y me parece muy divertida. Yo, algo que a mí siempre me ha gustado desde antes era analizar cine. Yo mientras veía una peli decía, ¡ay, qué interesante el uso del color en esta escena! ¿Cómo contrasta en La La Land el fondo azul oscuro con el vestido amarillo de Mia, creo que se llamaba la protagonista? Es un ejemplo básico, pero eso, teoría del color en el cine y tal. Segundo de bachillerato, ¿vale? Duro. De nuevo, las asignaturas que yo no he cursado no las voy a mencionar, bueno, aún así las menciono, y no voy a hablar de ellas porque no quiero desinformar. Tenemos las comunes, lengua, inglés, historia, filosofía e historia de España, y de las troncales de modalidad, dibujo artístico 2, porque es la de segundo, diseño, y luego dan a elegir entre fundamentos de arte y técnica de expresión gráfico-plástica. Yo fundamentos no la he cursado porque he elegido dar técnica, que es la práctica. Fundamentos de arte es la teórica. Es parecido a historia del arte, pero no sé exactamente las diferencias, por eso no voy a hablar del tema, porque no es lo mismo, pero es parecido. No voy a hablar del tema, ¿vale? Ya está, no me voy a meter ahí. Técnica de expresión gráfico-plástica, que es la parte práctica en la que yo me escogí. Y luego de todas las optativas que se ofertaban, que eran bastantes y todas súper interesantes, la verdad, una pena no poder darlas todas, pero no da la vida. Yo he cursado volumen 2 e introducción al interiorismo. Dibujo artístico 2. Es lo mismo que dibujo artístico de primero, pero con mucha menos variedad, y haces el mismo tipo de dibujo continuamente porque te entrenan para el examen que vas a hacer en la PAU, en selectividad, en la PAU, como quieras llamarlo. Y esta asignatura está completamente enfocada al examen, al igual que prácticamente todo lo que des en segundo de bachillerato, de cualquier asignatura, de cualquier modelo de bachillerato. ¿Ves? Que es verdad que no voy a hablar más de dibujos de segundo, es lo mismo, pero para diseño. También está muy enfocada a selectividad, y pues porque en segundo casi todo lo está. Y aquí te enseñan a diseñar de todo, solo que sin profundizar mucho en cada cosa. Carteles, logotipos, tipografía, objetos, se da todo por encima porque en el examen te pueden pedir cualquier cosa. Es algo duro, es una asignatura dura, y vamos a trabajo por mes. Y muchas veces uno se confiaba y decía, oh, no, tengo tiempo. Y la noche de antes te días, ahora entiendo por qué nos daban un mes para diseñar un sofá ergonómico estilo Bauhaus. Normal que tengas un mes porque vas a tardar, no puedes hacerlo la noche de antes. Bueno, yo he hecho algún trabajo así el día de antes, pero no lo recomiendo. No es una buena experiencia, no lo pasas bien. He llegado a llorar, no lo recomiendo. O sea, no recomiendo hacer eso, la asignatura sí me parece interesante, ¿vale? Cabe aclarar. De todas formas, el instituto donde yo he estudiado no era optativo, así que tampoco daba mucho igual si yo lo recomendase o no, ibas a tener que cursarlo en caso de que en tu instituto fuese igual que en el mío. El diseño es algo que está chulo, pero te tienes que esforzar y no hacerlo el último día, como yo alguna que otra vez.
sobre todo a final de curso. Y aunque me gusta el diseño, sé que no es lo mío y no me llama mucho personalmente, pero aún así es algo que yo aprecio y veo y digo, eso está súper guay. Técnica de expresión graficoplástica. Mi asignatura favorita de todo el bachillerato, pero de todo, tanto primero como segundo. Además, el profe me ha caído genial. Me quedé muy bien. Se parece a dibujo y también se enfoca en la selectividad. ¡Oh, sorpresa! Como bien indica el nombre, se dan muchas técnicas y eso es lo que a mí más me gusta. Me encanta tocar de todo, me encanta no dejarme nada, hacer de todo como un hombre renacentista. Haces escultura, pintas, estudias alquimia, eres matemático. Una matemática no tengo por qué darla, ¿sabes? No me voy a morir si no doy matemática, pero por lo demás me gusta un poco hacer de todo. Es muy divertido. No me gusta especializarme en algo concreto. Bueno, collage, lápices de colores, acuarelas, óleo, grabado de punta seca. Son algunas cosas que he hecho. Me encanta. No he estado quieto en todo el año. Eso lo digo por seguro, en plan. ¿Ves? Este grabado de aquí lo he hecho yo. Este de aquí lo ha hecho mi amiga Carla y me lo ha regalado. Pero este de aquí lo he hecho yo. Tío, la máquina. ¿Te puedes callar? Gracias. No he estado quieto en todo el año porque me gusta muchísimo crear, por si todavía no ha quedado claro. Y hacer cosas. Y pues esta asignatura era yo terminando un trabajo y preguntando al segundo ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hago? Porque me gusta mucho y no puedo estarme quieto. Me es imposible. O sea, a lo mejor sí es posible, pero es que no me gusta. Yo quiero hacer cosas. ¿Qué voy a hacer? Entonces le doy un 800.000 sobre 10. Amo técnicas. Me encanta. Volumen 2. Esta asignatura se parece también mucho a la de primero y esta no se enfoca a la selectividad porque, por lo menos aquí en Andalucía, no se ofertaba para la selectividad. Pues lo mismo que en primero, pero como ya teníamos un poco más de experiencia por haber tocado ya varias cosas de volumenitas como ha sido arcilla, las cayolas, tallado de jabón, etcétera, etcétera. Como ya tenemos un poco más de experiencia, los trabajos han sido más grandes y más libres, pero al ser más grande y más libre y también tener un poco menos de tiempo de clase, hemos hecho menos. Así que algunos trimestres hemos hecho 2 trabajos y en otro 1. Bueno, no, creo que en verdad hemos hecho 2 trabajos en los 3 trimestres, si no recuerdo mal. Y el primer trabajo que hicimos en segundo fue una escultura de metro 80 o metro 70, no me acuerdo, de alto, para Halloween. Súper chulo. Y aproveché e hice mi cara. O sea, teníamos que hacer una escultura, un fantasma y tal. Y es una estructura interna a la que luego tenías que ponerle una manta, pero tiene que quedar bien, se tiene que sostener y tiene que tener manos. No era obligatorio que tuviese cara, pero nos pareció muy guay que tuviese una cara de alguien que se la ha arrancado. Y luego dijimos que era la cara del propio fantasma que se la había arrancado. Y si su cara es mi cara. Y tenía 2 pelos míos de no echarme bien la vaselina para hacer la cara y arrancármelos. Bueno, asignatura número 5, interiorismo. Yo me metí en esta optativa porque el profesor escribió un libro, el cual me leí, y aparte de gustarme la historia y los personajes, me gustaba cómo explicaba las cosas, porque la historia y la arquitectura son partes importantes del libro y se puede leer perfectamente sin necesidad de saber mucho sobre el tema. Entonces, pues explicaba muy bien. De repente te empezaba a hablar de la Puerta Birrambla y si tú no tienes ni idea de la Puerta Birrambla, no sabes mucho de leyendas de Granada o no sabes de arquitectura y tal, pues aún así lo entiendes perfectamente porque lo cuenta con un cariño y con un interés en el tema y tal. Me gusta mucho cómo explica este hombre. Entonces yo leí el libro, me enteré muy bien de todo lo que hablaba y dije, me voy a meter en su asignatura. Si explica igual de bien en clase, todo bien. Sí, explica bien.
Entonces, aquí hemos dado un poco de teoría, pero tampoco una cosa loca, ¿sabes? No he dado nada del otro mundo en un tema de teoría. Nuestros trabajos han sido maquetas y dibujos en perspectiva, tampoco mucho más. Yo me lo he pasado muy bien y he disfrutado de la asignatura y realmente no quiero hacer nada relacionado con el interiorismo, o al menos no en este momento, pero yo me lo cogí pues por curiosidad, porque me gustan los Sims, ¿sabes? Es un juego divertido, vamos a ser honestos, y porque el profe explica bien, ¿vale? Y también me cae bien el profe, no solo que explique bien, es que es un hombre muy majo. Dio la casualidad de que la profesora de volumen podía estar en nuestras clases. Así que éramos una clase de 2 profesores y 8 alumnos. ¡Wow! Esas clases eran muy divertidas, 100%. Así que os podéis imaginar, todo muy cercano, charlábamos mucho mientras trabajábamos y yo qué sé, si a lo mejor pasaba algo en instituto, hay un drama. ¡Ah! Es que no teníamos que ser nosotros que sacasen el tema, los profesores nos iban a preguntar, oye, ¿qué ha pasado con no sé quién? ¿Tú lo sabes? Y lo comentábamos en clase, era muy divertido, era muy divertido. La verdad, yo me lo he pasado genial y os voy a enseñar el trabajo que más me ha gustado hacer y mejor me ha quedado de interiorismo. Me encanta ese trabajo. Lo tengo aquí. Es una maqueta, ¿vale? Espérate que se está cayendo. No te caigas, niño. Es mi cuarto. Mira, se ve el póster de Queen, el ordenador. Ahora mismo estáis aquí apoyados, ¿vale? Y yo estoy aquí, sentado. Mi cama, una ventana. La brujita representa la figura de mago que tengo colgada. No colgada, no puesta en uno de mis armarios. Un montón de cosillas ahí para simular el desastre que hay en mis armarios. Y este es mi mini cuarto, porque me dijo un amigo que no te atreves a hacer un mini cuarto para tu mini cuarto. Y yo dije, dale. Así que, al igual que en mi cuarto hay un mini cuarto, en mi mini cuarto hay un mini cuarto. Aquí está guay. Bueno, como veis, no he hablado mucho de exámenes porque realmente no había muchos exámenes. O sea, a lo mejor en primero eran solo los de audiovisuales, que era pues eso, eran exámenes de 2 horas, 1 hora para la parte teórica y otra para la parte práctica. Y luego los exámenes de segundo son pues los de dibujo, una vez por trimestre, pues te daban una lámina, al igual que todos los días en clase cuando hacías deberes. Solo que ahora sí eran un poco más estrictos, estabas todo en silencio dibujando la lámina y ya está. Es lo mismo que has hecho en clase, ¿vale? Luego el de diseño también era un examen por trimestre y era pues las mismas deberes que has hecho, solo que en vez de tener un mes para hacerlo tenías 1 hora y media, lo cual era un poco caótico. Y la verdad es que yo cada vez que salía de un examen de diseño diciendo, ¡buah! Me ha salido genial, sacaba un 4 o un 5. Pero eso sí. Entonces yo diseño una asignatura que me gusta mucho, pero que no es lo mío. Que no es lo mío. No. Y luego en técnicas creo que solo hemos hecho un examen. Porque el profe realmente, no sé, le gustaba enseñarnos varias técnicas, pero examen tampoco hemos hecho cosas locas. Hicimos una acuarela una vez y ya está. Como examen, ya está. Sí, esos son los exámenes de la asignatura artística, nada más. Luego, pues, las comunes, pues lo mismo que se hacen en otro bachillerato. En lengua, pues tienes que hacer tu comentario de texto, sintaxis, morfología, bla, bla, bla. En inglés, pues, reading, writing, use of English, nothing much. Y eso, que de exámenes no hay mucho más misterio. Bueno, chicos, dejo con mi yo hablando de la selectividad, ¿vale? Bueno, una vez que hemos hablado de las asignaturas, os voy a hablar de la selectividad. Es lo que toca. Os metéis en el bachillerato que os metáis y
queráis o no hacerla, os va a tocar escuchar hablar del tema hasta la saciedad. Vais a decir, basta, me voy a cortar las venas como sigáis hablando de esto, pero van a seguir. Lo siento. Bueno, hice un vídeo al respecto sobre la selectividad en el bachillerato de artes en TikTok y actualmente tiene 1 millón de views. Claro, actualmente cuando estoy grabando esto, a lo mejor luego hay alguna más, pero bueno. Aún así lo voy a comentar el examen también en este vídeo, de modo que si no has visto ese TikTok no tienes que ir a buscarlo ni nada, y en caso de haberlo visto te estoy refrescando la memoria y no tienes que volver a verlo por si lo has olvidado. Da igual el bachillerato que hagas, con la selectividad puedes teóricamente entrar a cualquier carrera. Y me explico. Mientras te dé la nota, no importa lo demás, ¿vale? Tú entras. Pero no va a ser lo mismo que te dé la nota estudiando un bachillerato con las asignaturas que más puntos te van a dar que con otra que mientras que te da nota, no te da tanta. Teniendo incluso que tener que prepararte asignaturas enteras por tu cuenta y o en extraescolares. Entonces, si más o menos sabéis qué vais a hacer después del bachillerato y si es ir a la universidad y por tanto tenéis que hacer la selectividad, yo os recomiendo que miréis primero qué ruta va a ser la más fácil para acceder. Es un consejo que creo que es obvio, pero la verdad es que hay gente que no lo tiene por obvio. Una vez habiendo aclarado esto, en la selectividad se tienen los exámenes obligatorios y los optativos, ¿vale? La nota para entrar a la universidad es el 60% la media del bachillerato y el 40% la selectividad. Y con eso es la nota, ¿vale? La nota de selectividad se evalúa sobre un 14. Con los 4 exámenes obligatorios, de los cuales 3 son asignaturas comunes y el otro de modalidad, se puede llegar hasta el 10 en caso de sacar esa misma cifra, es decir, un 10 en todos ellos, son los 4 exámenes, un 10. Y luego los otros 4 puntos se consiguen a raíz de los exámenes optativos, ¿vale? Por los cuales también hay que pagar, o sea, tú pagas por hacer la selectividad y luego pagas un plus por cada examen extra que hagas. Un poco divertido, pero bueno. A no ser que seas de familia numerosa o especial o tal, o creo que si tienes también discapacidad a cierto grado te quitan también precio. No me acuerdo muy bien, no lo sé. Yo lo pago entero, a mí no me han podido quitar nada de precio. Así que es que me daba igual enterarme. Yo sabía que lo iba a tener que pagar entero, no he investigado. Pero eso ya lo miráis con tiempo vosotros, ¿vale? Yo no os voy a contar todo. Bueno, los exámenes comunes son lengua, primera lengua extranjera, ya sea inglés, que es la que yo he hecho, francés, portugués o alemán. Historia de filosofía o historia de España, o sea, tantas asignaturas son obligatorias durante el bachillerato y escoges una de ellas en la baja, ¿vale? O sea, tienes que hacer obligatoriamente una de estas dos. Y luego el examen de modalidad está determinado por tu bachillerato, siendo el de artes dibujo artístico o una cosa de escénicas que no me queda claro. Porque al yo estar en bachillerato artístico me salía la opción, pero como yo he hecho artes plásticas no la he escogido. Así que no me acuerdo ni siquiera del título. Yo me voy a fijar obviamente el dibujo, porque es lo que yo he dado, no puedo hablar del otro. Así que voy a hablar sobre las asignaturas y tal, de la selectividad, las artísticas que yo he hecho, ¿vale? Número 1, dibujo. Es lo mismo que has hecho durante todo segundo. Te dan una imagen, la cual tú tienes que copiar lo más realista posible, escalándola en un A4 o con líneas o con mancha, depende de cómo te indique el folio de examen. Si te dan una imagen y te ponen
no sé qué, no sé cuánto, hazlo con línea. Da igual que a ti se te dé mejor la mancha, te guste más, pone línea. Lo haces con línea. Y sí, eso parece algo obvio, pero hay gente que se equivoca y tal. Entonces yo lo recalco. Aunque sea algo obvio, hay gente que se equivoca. También es que este año solo daban una imagen, ¿vale? Porque yo he tenido la suerte de que me han cambiado la lavabo. Me quería cortar las venas todo el curso. Pero cursos anteriores, o por lo menos según tengo entendido en el modelo COVID, daban 2 fotos y una era línea y otra era mancha. Y si tú haces la foto de línea, no podías hacer la otra técnica, era línea. Y había gente que se ha equivocado y ya suspendió el examen por eso, te ponen un 0. Pero bueno, y ahora voy a comentar los optativos que yo he hecho. Pero antes de nada voy a hablar un poco de los exámenes optativos, ¿vale? Lo siento por liarme, aún teniendo un guión. Como bien he mencionado, es con estos exámenes que podemos obtener hasta 4 puntos. Son 4 los exámenes optativos que podemos hacer, pero solo puntúan 2 y te puntúan los que mayor nota tengan. Es decir, si tú haces 3 exámenes, en uno tiene un 8, en uno un 7 y en el otro has sacado un 4, solo cuentan el 8 y el 7. El 4, olvídate, ¿vale? No te preocupes. Dependiendo de a qué carrera quieras entrar, va a ponderar doble o no. Por lo que yo, que entro a Bellas Artes con un 11,5, si quisiese acceder a una carrera no artística en la que las asignaturas optativas que yo he hecho no me ponderan doble, o ni siquiera ponderan, no lo sé, tendrían 8 con algo, según la página, si no recuerdo mal. Así que no os preocupéis porque todo esto lo van a volver a explicar y repetir hasta la saciedad en cualquier bachillerato que os metáis, ¿vale? Esto no es una guía sobre selectividad, solo estoy comentando como un punto. Os lo van a repetir en todos lados. Yo solo voy a hablar de los 2 exámenes optativos que he hecho, que son diseño y técnica de expresión gráfico-plástica. Diseño. Bueno, como bien he mencionado antes, al hablar de la asignatura, te van a pedir que diseñes cualquier cosa. Yo de broma, antes de entrar al examen, durante un buen tiempo estuve diciendo que ojalá me pidan diseñar un coche estilo Bauhaus. Es algo que obviamente no sabría abordar y no podría hacerlo, pero es mi ejemplo favorito. Diseña un coche estilo Bauhaus. O mi amiga Carla me dijo, diseña una zapatilla estilo Art Nouveau que se puede usar tanto en verano como en invierno, no te dé frío, te dé calor. O sea, es un poco chiste, es lo que nosotros comentamos, pero es que sí, te pueden pedir casi cualquier cosa, por no decir que cualquier cosa, ¿vale? Te tienes que ceñir a lo que te pidan, ¿vale? Y tienes que hacerlo en hora y media. Y lo que vas a hacer en hora y media, o sea, el examen de diseño es mínimo 3 bocetos, pruebas de color, en caso de que sea un necesario, tienes que hacer un dibujo con las medidas, porque no puedes diseñar un sillón y no decir cuánto mide de largo el sillón. Esto es como en matemáticas cuando decían 3 peras o 3 manzanas. Bueno, 3 centímetros, metros, kilómetros, cuánto mide tu sillón. Y tiene que estar bien, ¿vale? Tiene que estar proporcionado esa medida, ¿vale? Otro dibujo en perspectiva caballera o isométrica, porque quiero ver bien tu sillón. También un dibujo de tu sillón incorporado en un escenario, porque como sé yo entonces si queda bien o no en mi salón. Y un dibujo de arte final, obviamente, independientemente que tengas que diseñar un sillón, un logotipo o un coche estilo Bauhaus. Y por último, que esto no era todo, por último tienes que escribir una memoria, ¿vale? En la que justifiques todo lo que acabo de mencionar, ¿vale? Tienes que explicar por qué tu diseño es así y por qué es un buen diseño, ¿vale? Tienes que decir que tu sillón es verde por el poema de Federico García Lorca, por ejemplo. No puedes decir, es verde porque me gusta el verde. No, tienes que explicar, el sillón es de color verde porque emana tal, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y también tienes que usar lenguaje técnico, ¿sabes? Entonces, pues siguiendo este ejemplo del sillón, pues puede hablar sobre la ergonomía, que es, lo voy a decir de cabeza, así que a lo mejor me equivoco, pero es cuando el diseño se adapta
al humano, a la figura humana, ¿sabes? Vamos, que no te da artritis sentarte en el sillón, que es cómodo, que está diseñado bien para que la persona se sienta y esté cómodo. ¿Vale? Eso es que es ergonómico. Ese es el examen de diseño. Y segundo examen optativo que yo hice, técnicas de expresión graficoplásticas. Al igual que en dibujo, tienes que copiar lo más realista posible escalando a 1:4 la imagen que te den. Pero puede ser con técnica seca, húmeda o mixta, ¿vale? Y aquí un pequeño paréntesis explicando qué es cada cosa, ¿vale? Aunque yo lo veo obvio, entonces no sé si es obvio o no, pero por si acaso yo lo explico. Técnica seca, lápices de colores, ceras, pasteles. Técnica húmeda, acuarelas, rotuladores, tinta china, acrílicos. Técnica mixta, mínimo 1 de técnica seca y mínimo 1 de técnica húmeda, juntos, ¿vale? Desgraciadamente, hasta que no os digan ya podéis darle la vuelta al examen, no sabes qué técnica tienes que usar en el examen. Así que no puedes llevarte solo unos lápices porque ¿qué haces si te dicen técnica húmeda? No puedes hacer técnica húmeda con los lápices de colores y ya. Entonces, para ese examen te recomiendo que lleves absolutamente todos los materiales que puedas, el máximo posible. Y sí, literalmente te estoy viendo que parezcas una papelería andante. La gente te tiene que ver, llegar al examen y decir: esta persona no solo veía Art Attack, sino que también iba a buscar la chancla de Jesucristo para poder hacer la manualidad. Así es como tienes que ir al examen técnico. Y bueno, eso es todo lo que veo de la selectividad. Al final no voy a hablar de mi experiencia porque no me da mucha pereza. Ya hablo mucho del tema. Pasado, pisado. Entonces si te interesa eso, pues tengo un vídeo en TikTok hablando un poquito del tema. Tampoco me meto en mucha profundidad y ya está. Voy a hablar ahora de salidas laborales porque es algo muy interesante. Hola. Estoy igual que en el clip anterior, ¿te has dado cuenta? Sigo en pijama, mismo día, misma hora. Eso es porque he encontrado un buen hueco, ¿vale? Tercer punto grande y del que yo creo que puede ser muy importante. Salidas laborales. Al igual que el resto del vídeo, esta sección es para absolutamente todos, ¿vale? Pero me gustaría dedicársela en concreto a los padres y o tutores legales, ¿vale? Porque preocuparse porque tu hijo tenga un buen futuro, un buen trabajo, es lo normal y es bueno. Y es lo que te voy a pedir que hagas, ¿vale? Lo aplaudo y lo animo. Preocúpate por tu hijo o menor del que te hagas cargo. Es lo que tienes que hacer, es tu obligación como padre o tutor legal. Sin embargo, however, como estudiante de arte que soy, también te voy a pedir, por favor, que tengas una mente un poco más abierta, ¿vale? Yo sé que puede ser difícil, ¿vale? Pero te voy a pedir que tengas una mente abierta y animes a tus hijos, o menor del que estés a cargo, a partir de ahora solo voy a decir hijos para que sea más fácil, a que estudien lo que quieran, ¿vale? Con estudiar lo que quieran, lo que aman, su pasión. No me refiero a meterse a lo loco, a estudiar algo de cabeza, sin plan de esto y ya está, sin investigar, ¿vale? Me refiero a investigar dentro del campo de interés de tus hijos para poder ayudarles a que tengan un buen futuro dentro de ese sector. Contemplo y veo muy probable la posibilidad de que si eres un padre y está viendo este vídeo, existe una gran posibilidad de que solo lo estés viendo a partir de este punto, no hayas visto todo lo anterior, ¿vale? Porque tu hijo se haya acercado y te haya dicho, oye, por favor, mira esto, o te lo ha enviado y te ha dicho, mira a partir de esta parte. Así que, antes de seguir, vas a ver que estoy muy interesado en este tema y en lo artístico. Siempre he estado interesado en eso y tengo el privilegio de que mis padres no solo me permiten, sino que apoyan y pagan y animen a que estudie arte, ¿vale? Porque es lo que he querido desde siempre. Siempre. Entonces,
para ti, padre, madre, tutor legal, sea lo que seas, en caso de que te cueste más o directamente tengas miedo de que tu hijo estudie arte porque no tiene salidas, yo voy a mencionar algunas de esas salidas, rutas que se pueden tomar para conseguirlas, si cuestan más o menos conseguirlas y eso, ¿vale? Es un punto que me he currado, lo he investigado mucho, ¿vale? Así que vamos a empezar por los básicos de los básicos. Número 1, artista. Artista es alguien que vive de su arte, ya sea vendiendo cuadros o a base de mecenas que lo apoyen mientras crea cosas, creando contenido en internet. Puede que lo comisionen y gane un buen dinero vendiendo ese servicio de crear una obra comisionada, ya sea por una persona de a pie, una persona famosa, un ayuntamiento que le pida a un escultor que cree una escultura para una rotonda del pueblo, yo qué sé. Entonces, realmente no se necesitan estudios artísticos para ser artista, y porque puedes ser muy buen artista sin tener que ir a Bellas Artes o estar en una academia, pero el hacer eso no solo te ayuda a formarte, que repito, no es obligatorio, sino que es una forma muy buena y natural de construir una red de contactos, ¿vale? No solo vas a poder inspirarte y aprender de otros artistas que conozcas, ya sean profesores, compañeros o incluso alumnos, lo mejor siendo profesor también aprendes mucho de tus alumnos, eso pasa a menudo, sino que gracias a esta red de contactos podéis ayudar y enchufaros uno a otro, porque siendo realistas, tener enchufe y sobre todo en campos artísticos y tal es una enorme ayuda y es algo privilegiado. Hoy día con las redes sociales es más fácil construir una comunidad online que te puede aportar un pequeño ingreso económico, a lo mejor de X visitas en YouTube puedes ganar X dinero. Yo eso no lo sé porque yo no gano nada. Puedes tener un Patreon donde tengas ahí a tus mecenas. Además de eso, te puedes aprovechar la comunidad online que construyas para darte a conocer al mundo y así conseguir potenciales clientes. Y no sé si habéis dado cuenta ya, pero el que yo suba contenido a redes es en parte para conseguir esto. También lo hago por el amor al arte y porque me interesa y me gusta mucho enseñar mis cosas, pero esto es un gran punto. El hecho de construir una propia comunidad para ser yo artista es un punto bastante grande de por qué hago contenido en internet y no soy un artista que vive en una cueva sin comunicarse con el exterior y ya, ¿vale? Si lo consigues, vive genial, ¿vale? Puedes vivir muy bien si lo consigues, pero no es fácil. Realmente ningún trabajo artístico es fácil, pero bueno, no es fácil. No estoy seguro de si ser artista, así como he definido yo el ser artista, es lo más difícil, pero yo considero que sí es de las salidas más difíciles, ¿vale? O al menos según mi perspectiva e información. Así que si alguien tiene que comentar algo al respecto, si es artista o conoce a gente y tal, pues que lo comente, por favor. Bienvenido sea. Ahora, segunda salida laboral desde el mundo del arte. Funcionario. A mí es lo que mis padres siempre me han dicho. Estudia, sácate de oposiciones y hazte funcionario. Sin más. Yo digo que si no te interesa ser profesor, no lo hagas. O si quieres, hazlo, pero ten en cuenta de que vas a estar amargado porque, spoiler, eres profesor. Entonces, no es fácil porque no solo tienes que, si lo consigues, soportar probablemente a un montón de adolescentes que probablemente sean un poco estúpidos. Porque, seamos sinceros, en todo el instituto siempre está ese alumno coñazo que los profesores no aguantan. Y también tienes que formarte, tienes que prepararte para una o varias oposiciones. Pero eres funcionario, tienes buenas vacaciones, buen sueldo. Bueno, he visto más de un funcionario quejarse del sueldo, pero la verdad es que muchos de mis profesores han ido de vacaciones casi todos los años con caravana y tal. Entonces,
desde mi punto de vista, es una muy buena salida, la verdad. Repito, si no te gusta trabajar con niños en la enseñanza y ser profesor, a lo mejor no es la mejor, pero es muy buena. Salida número 3, restaurador. ¿Te imaginas ayudar a conservar el arte? No sé. Que obras con montones de años sigan pudiéndose ver en buenas condiciones, ¿vale? Estaría genial, ¿sabes? Bueno, está genial porque es lo que hacen los restauradores. Los restauradores son quienes cuidan las obras de tu museo favorito. Los restauradores cuidan y ayudan a que no se vea mal la Virgen que tanto te gusta ver en Semana Santa. Entonces, según la UNIR, que le hice captura de pantalla, así que lo voy a dejar en pantalla. En España se cobra entre 15.000 y 26.000 euros aproximados al año siendo restaurador, ¿vale? Y cito textualmente, en instituciones prestigiosas como el Museo del Prado, los salarios iniciales rondan los 15.000, 20.000 euros anuales, pero pueden incrementarse significativamente con la experiencia, responsabilidad, categoría o puesto que se ocupe dentro de la jerarquía de este perfil profesional. Así, un conservador de museo puede llegar a cobrar en torno a los 50.000 euros brutos anuales si ejerce sus funciones en el Museo Nacional del Prado. Allá, yo pensaba que si estudiabas arte ibas a trabajar en un McDonald's, vivir debajo de un puente y no te va a dar ni para comer, pero por lo que veo ganan dinero si se lo curran. Recuerdo, nada es gratis en esta vida y al igual que en todas las profesiones hay que currártelo, a lo mejor dentro del mundo del arte un poquito más. Si buscáis sobre el tema, la UNIR, que es la página que acabo de citar, la UNIR lo habla muy bien, el qué se tiene que estudiar y qué hay que hacer, y según yo tengo entendido es algo complicado porque tiene su parte química y si la cagas puedes cagarla pero bien, y eso, como absolutamente todo en esta vida, es ponerle ganas y esfuerzo. Cuarta salida, galerista de arte. La UNIR, ¿vale? Otra vez informa también sobre esto, así que guay. El galerista es el profesional que trabaja en un espacio en el que se exhiben las obras de un artista con el fin de promover y comercializar, importante, el trabajo de artistas. Ojo, ¿vale? Importante, no trabaja en un museo, te lo explica. Eso es un guía especializado en historia del arte o un guía turístico que se sabe en concreto las obras que le toca o una historia de arte. No, puede ser varias cosas. Que es otra carrera muy noble, por cierto. El galerista en las galerías del arte se expone con un fin de vender, no mostrar. O sea, tú enseñas las cosas, pero las galerías buscan vender. El galerista, según he visto aquí por la UNIR, programa los eventos, selecciona al artista y sus obras, vende las obras de ese artista llevándose un porcentaje de por sus servicios. Y eso. Aquí también veo en la UNIR que no hay que estudiar nada muy estricto para ser un galerista. Es como el que quiere ser artista, ¿sabes? Mira, rima. Pero estudiar cosas como Bellas Artes, Historia del Arte y ese tipo de carreras es de muy buena ayuda si quieres ser uno. Y repito, porfa, si alguien que sabe obviamente mucho más que yo sobre este tema y ve que me equivoco hablando sobre los galeristas o restauradores o lo que sea y quiere añadir algo más de información o corregirme, porfi, comentadlo, porque me sabría muy mal saber que he estado desinformando. Así, aunque no sepas del tema, te recomiendo que mires los comentarios por si alguien sí sabe del tema y lo ha comentado, que leas a alguien que sí sabe, no a mí, que he hecho una investigación rápida, ¿vale? Ahora, quinto punto, no voy a comentar ninguna salida más porque este vídeo ya es eterno, pero sí voy a hacer una mención honorífica, ¿vale?
Pues eso, no puedo comentar todas las salidas artísticas porque el vídeo sería un coñazo, ya lo es un poco, pero tú estás viendo. Pero os animo a que sigáis investigando más salidas, ¿vale? Yo he mencionado unas pocas, si de padre, madre, tutores legales, gente que quiere curiosear un poco, que sepáis que hay muchas salidas. Lo único que hay que hacer es investigarlo. Como tú en esta vida te tienes que informar para saber del tema. Entonces, que yo haya hablado de estas salidas en concreto no quiere decir que sean ni mejores ni peores que las otras. Todas las salidas son buenas, son increíbles, todo trabajo es bueno, sobre todo si te gusta, lo disfrutas. Entonces, voy a hacer menciones honoríficas a los diseñadores, tanto gráficos como industriales, de interiores, arquitectónicos, de moda y de editorial, a los fotógrafos, camarógrafos, editores, profesionales de sonido, guionistas, storyboarders, ilustradores, ceramistas, escultores, joyeros, dibujantes de cómic, animadores. Y 100% me olvido de mucha gente, ¿vale? 100% me estoy olvidando de un buen puñado de gente y de un buen puñado de salidas artísticas o creativas. Así que si eres una de estas personas de las que me he olvidado, o no lo eres, pero quieres hacer algo que no he mencionado y tiene que ver con esto, pues coméntalo, dile, oye, te has olvidado de mí, pedazo de... Yo que sé, coméntame, te has olvidado de mí, que soy... ¡Tapicero! ¡Ay, los tapiceros! ¿Cómo me olvido de ellos? Coméntame, hago tapices, petardo, te has olvidado de mí. O lo que sea que hagas, o quieras hacer, ¿vale? Eso. Espero que no os haya reventado un poco la cabeza con tanta información, aunque es un vídeo informativo, no sé qué te esperabas. En caso de haber resuelto dudas, me alegro. En caso de haber generado más, coméntalas para ver si puedo resolverlas. Y si al menos yo no puedo, que otra persona que lo lea a lo mejor sí pueda. Si eres padre, madre, tutor legal, seas lo que seas, y tienes miedo de que tu infante quiera estudiar arte, pero no quieres que se muera de hambre, lo cual está muy bien y tiene que ser así, ¿vale? Y te ha abierto un poco los ojos y te estoy animando a investigar un poco, me alegro. Si sigues teniendo miedo y aún así no quieres, lo entiendo completamente. Si vas a estudiar bachillerato de arte, dímelo. Si te la pela completamente, absolutamente todo de lo que he hablado en este vídeo, pero simplemente te da curiosidad, también dímelo, no lo sé. ¿Vale? Ya está, hasta aquí todo esto. Este vídeo es larguísimo, es un coñazo, ¿vale? Si has llegado hasta aquí, te mereces un premio. Te mereces un diploma. Este de aquí. Venga, máquina.